Bosques, regulación hídrica y pluviométrica, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, mayo 27 de 2022. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. En la portada, dos mapas de Colombia mostrando la distribución geográfica del riesgo por el cambio climático y la capacidad adaptativa a nivel territorial. En Colombia las lluvias de las temporadas invernales arrecian. Ya los inviernos cada vez más húmedos y los veranos más secos expresan el descontrol hídrico y pluviométrico resultante de la tala de bosques, dado que tras la pérdida de la cobertura forestal se pierde la función reguladora del clima, ya que los bosques tienen una doble función: retienen humedad y descargan las nubes. De la primera función, el resultado de la existencia de las aguas subterráneas, gracias a que se favorece la infiltración y por lo tanto el control hídrico, dado que el caudal de los ríos con cobertura vegetal gracias a los manantiales resulta ser casi el mismo en invierno que en verano. Pero lamentablemente, al desmantelar los bosques favoreciendo las escorrentías y darle muerte a las aguas subterráneas, se ha generado el descontrol hidrológico. Ver gobernanza forestal para la ecorregión andina, Colombia, país de humedales amenazados, nuestro frágil patrimonio hídrico y legalidad y sostenibilidad del aguado en la ecorregión cafetera. Imagen coberturas vegetales de Colombia al año 2003, según el IDEA. De la segunda función, tras la condensación de la humedad contenida en las masas de aire durante su tránsito desde los valles hacia la montaña, al descargarse las nubes, también las lluvias resultan más moderadas y bien distribuidas. La condensación del agua contenida en la atmósfera, fenómeno que se establece en el ámbito del bosque, se anuncia con su ambiente húmedo en los musgos y el fresco del aire vecino al follaje. Pero desafortunadamente, como consecuencia de la deforestación, se presenta el descontrol pluviométrico gracias a que las precipitaciones resultan más intensas. Si por el efecto de pavimento asociado a la pasteurización de las montañas las escorrentías van a las quebradas de inmediato, es porque sin la cobertura boscosa son breves los tiempos de concentración de las aguas lluvias y enormes los caudales de los torrentes. Así, la erosión de los cauces de montaña resulta inminente, mientras que en los valles de salida de los ríos las sequías y las inundaciones complementan la desgracia. Ver 200 años de regresiones rurales en Colombia. Colombia biodiversa, potencialidades y desafíos. Colombia bajo el agua, el cómo, el por qué y el qué. Y bioma amazónico en severa amenaza. Imagen Colombia 2020, IDEAM, una visión amazónica 2021 según el IDEAM y el PNUD. La deforestación. Como referentes, en Colombia de 9,7 millones de hectáreas de bosques de niebla, en lo corrido de la vía republicana solo resta el 25% y de los bosques secos que cubrieron 9 millones de hectáreas solo queda el 8%. También en 200 años los guaduales de Colombia pasaron de 12 millones de hectáreas a tan solo 50.000, quedando de ellas 20.000 hectáreas en el eje cafetero y 6.000 en Caldas. En consecuencia, cuando existen bosques, las lluvias, por intensas que sean, se retienen, luego se infiltran en el subsuelo y al cabo de meses, años y décadas retornan a la superficie por los manantiales, razón por la cual podemos afirmar que cuando las cuencas tienen su cobertura boscosa, el caudal de los ríos resulta ser casi el mismo en invierno que en verano, puesto que estos dependerán más de las aguas infiltradas que de las escorrentías. Ver el ocaso del bosque andino, la selva tropical, clima de deforestación y corrupción, la encrucijada ambiental de Manizales y ONG, desarrollo sostenible, gestión del riesgo y cambio climático. Imagen, ciclo del agua en estimación de la amenaza por déficit hídrico en acueductos municipales con problemas de abastecimiento en Caldas, mayo de 2018. A modo de ejemplo, en la década de los años 80 ya se leía en una placa colocada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras IMAT en el puente de la vía que de Guayabal conduce hacia Armero, Tolima.
Río Sabandija, caudal mínimo 2 metros cúbicos por segundo y caudal máximo 100 metros cúbicos por segundo. La causa primera de semejante descontrol hídrico es el que se expresa con la erosión intensa de la cuenca del Sabandija. Para dicha época era asignable a los habitantes de las laderas de montaña, quienes al transformar los bosques en potreros en beneficio propio también trasladaban las consecuencias de los pasivos ambientales a quienes habitan el valle de salida, donde los habitantes que terminan sufriendo la sequía en el verano padecen la amenaza de inundaciones en sus parcelas en el invierno e incluso la de avenidas torrenciales en su hábitat. Recuérdese que en febrero 16 de 2009, aguas abajo, el río Mira, desbordado por la crecida corriente, inunda la población de Tumaco y sus veredas para obligar la salida de 11.000 habitantes de este municipio. Ver un SOS por la Bambusa Guagua, bosques en la cultura del agua, agua para todos, el desastre del río Mira, análisis de vulnerabilidad frente a la amenaza hidrogeológica. Imagen, las inundaciones por el desastre del río Mira en el Pacífico nariñense, fuente Caracol Radio. El calentamiento global. Pero si el cambio climático, la mayor amenaza que tendremos desde ahora hasta finales del siglo XXI, obliga a examinar evidencias como la del deshielo del Parque Natural Nacional de los Nevados en un 50% en 25 años, y el inminente riesgo de pérdida de este y otros ecosistemas cuando la temperatura se incremente en varios grados más. Para mitigar sus efectos también resulta necesario articular medidas relacionadas con la preservación del medio ambiente y asegurarnos que éstas estén debidamente incorporadas en los diferentes instrumentos de planificación de los entes territoriales y sectoriales que hacen presencia en la región. Aquí nos permitimos proponer algunas prioridades relacionadas con el cambio climático, ya que las sequías prolongadas y lluvias más intensas hacen parte del escenario esperado. Ver amenaza climática en el trópico andino, bosques, cumbre del clima y ENSO, dinámicas del clima andino colombiano y Sierra Glasgow sin resolver el reto climático. Imagen, escenarios de cambio climático para Colombia 2011-2100, IDEAM 2015. En primer lugar, se deben implementar políticas y planes forestales para blindar de paso los efectos sobre el patrimonio hídrico, biótico y la erosión y sobre los ecosistemas que están fragmentados. En segundo lugar, sustituir las plantas térmicas soportadas en combustibles fósiles, complementando la hidroelectricidad con fuentes alternas de energía como la solar, eólica, geotérmica y de biocombustibles. En tercer lugar, la utilización de medios y modos de transporte limpios y más eficientes como lo son los medios masivos de transporte público y limpio en los escenarios urbanos y el transporte fluvial y ferroviario para movilizar las cargas. En cuarto lugar, la recuperación de las rondas hídricas y el blindaje de las áreas de interés ambiental, y en quinto lugar, la educación ambiental para sensibilizar la población hacia el uso eficiente y adecuado de los recursos naturales, del agua y de la energía, y para combatir el consumismo, la contaminación y el despilfarro. Ver Colombia tropical y el agua que, violación de derechos ambientales en Río Blanco, la adaptación de la ciudad al trópico andino y preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia. Imágenes de cafetero, escenarios de temperatura y precipitación por el cambio climático para el 2100, IDEAM 2015. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Documento del Museo Interactivo Zamoga, Manizales, mayo 27 de 2022. Portada: Cambio climático en Colombia, riesgo y capacidad de adaptación, IDEAM 2015, de IDEAM PNUD. Contraportada: Colombia, emisiones por sector económico y por módulo del IPCC, IDEAM PNUD. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes bibliográficas, una de 3. Agua y clima, el cuidado de la casa común. Beneficios de los bosques de Guadua como una aproximación a la valoración de servicios ecosistemas desde la jerarquización y calificación. Bosques, cumbre, el clima y ENSO. Bosques en la cultura del agua.
bosques fundamentales como sumideros de carbono, bosques para la estabilidad del medio ambiente, Caldas minería y cambio climático, calentamiento global en Colombia, cambio climático en Caldas, Colombia, cambio climático y gestión ambiental en Caldas, cambio climático y sustentabilidad del territorio, Sierra Glasgow sin resolver el reto climático, clima andino y problemática ambiental, clima de deforestación y corrupción, clima extremo de desastres y refugiados. Fuentes bibliográficas 2 de 3. Clima, las heladas en Colombia, crisis del clima y el calentamiento global que del monitoreo de la deforestación 1, año 2022, primer trimestre, año 2021. Dinámica del clima andino colombiano, ecosistemas del IDEAM, efectos de la deforestación sobre el régimen hidrológico de cuencas, el ocaso del bosque andino y la selva tropical. Hotspots de deforestación en la Amazonía 2021. La adaptación de la ciudad al trópico andino, la expansión aguacatera y la consulta minera en el eje cafetero, la geotermia alternativa energética renovable y amigable. Las inundaciones del río Mississippi en Estados Unidos tienden a ser más graves ahora que hace 500 años. Manual de geología para ingenieros. Nuestros bosques de niebla en riesgo. Otra vez el niño. Cómo adaptarnos. Planeación preventiva y cultura de adaptación ambiental. Fuentes bibliográficas 3 de 3. Por falta de bosques con el agua al cuello. Por la Europa invocando el principio precautorio, preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia, reconstrucción con adaptación al cambio climático en Colombia, reflexiones para el manejo del aguadua en Palestina Caldas, riesgos para el agua en la ecorregión cafetera de Colombia, sistematización de experiencias y estrategias de los planes de acción inmediata PAI de la cuenca del río Guarino y la charca de Guarinocito, tercera comunicación nacional sobre cambio climático, resumen ejecutivo, un SOS por la bambusa guadua, valoración de la biodiversidad en la ecorregión del eje cafetero, violación de derechos ambientales en Río Blanco, visión del aguacatejas, vulnerabilidad, capítulo 4 del IDEAM, vulnerabilidad de las laderas de Manizales. Finalmente, enlaces de la Universidad Nacional de Colombia, un cúmulo de documentos ordenados alfabéticamente que se consultan buscando en Google. Aporte académico del profesor Gonzalo Duque Escobar. Gracias.